El proyecto Abigail. Múltiples interrogantes circulan sobre el origen del Área 51, la misteriosa zona con acceso restringido ubicada en medio del desierto estadounidense. La base militar está en el estado de Nevada, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas. Debido a que se desconoce lo que ocurre en su interior, han surgido toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres y aterradores experimentos. Este es el proyecto Abigail, uno de los primeros experimentos que supuestamente se llevaron a cabo en el Área 51. Si bien la mayoría sabe que podría tratarse de solo una leyenda urbana, cada cierto tiempo la historia vuelve a surgir en redes sociales con nuevos elementos propios de una película de terror. La supuesta teoría se centra en una joven universitaria de nombre Abigail Western, hija de Albert Western, uno de los empleados del Área 51, y quien estaba a cargo de varios experimentos en el país norteamericano. De acuerdo con la leyenda, todo ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial, precisamente después de que el Área 51 fuera designada como base militar y científica para el desarrollo de proyectos confidenciales. De ese modo, la teoría apunta a que Western y su equipo necesitaban un voluntario de confianza para su nuevo experimento, por lo que el científico habría decidido utilizar a su propia hija. Si bien se desconoce el propósito del proyecto, se cree que la joven fue expuesta a distintas dosis de radiación para intentar determinar cómo afectaba a los humanos, y de ese modo encontrar la fórmula para volverse resistentes a ella. Fue así como tras 2 años de experimentar con Abigail, Western notó que había perdido a su hija. Al parecer, su piel se había vuelto gruesa y arrugada. Asimismo, sus dientes crecieron más de lo normal y adoptó una forma monstruosa. Al ver en lo que había convertido a su hija, el sujeto habría optado por suicidarse y dejar a sus colegas la encomienda de volver a la joven a la normalidad. No obstante, luego de su deceso, los empleados del Área 51 habrían abandonado a Abigail para que muriera de hambre. Posteriormente, habría escapado del lugar para esconderse en el desierto. De acuerdo a la terrorífica leyenda urbana, todavía se puede escuchar a Abigail rondando por Nevada. Mi primer y único encuentro con un niño de ojos negros sucedió el 17 de marzo del 2008. Antes de mi horrible experiencia, nunca había escuchado hablar nada que tuviera que ver con los niños de ojos negros. Yo tenía 12 años y estaba sentada afuera de una peluquería en una vieja camioneta Chevy. Estaba esperando a que mi madre se cortara el cabello. Había pasado 15 minutos y yo ya estaba aburrida. Entonces, del otro lado de la acera, vi a un niño que caminaba algo extraño. Al pasar por el auto que estaba estacionado, creí, como siempre, y pensando lo que no, que ese niño era uno de mis amigos, o así lo reconocí. Entonces comencé a golpear el parabrisas hasta que llamé su atención. Él me miró y no era nadie que yo reconociera en ese momento. Pero te puedo decir que hasta ahí, en ese punto, no tenía miedo en absoluto. Aún no. Pero conforme ese chico se acercaba con paso firme, empecé a experimentar algo más allá, algo sólido, terror, puro terror.
Se acercó tanto que solo nos dividía ese cristal de la camioneta y se me quedó mirando. Creo que lo hizo para dejarme ver sus ojos, para asustarme. Y déjame decirte que si nunca has visto a un niño de ojos negros, no tienes idea de qué imaginar, de qué pensar o cómo actuar. Ojos negros como el cielo nocturno era lo que tenía este niño. Y lo peor fue escucharlo susurrar: debes dejarme entrar. Yo cerré con seguro las puertas del auto y me metí en el espacio debajo de los asientos. Él comenzó a golpear la ventana. Déjame entrar, déjame entrar. Y su voz iba cambiando de ser un susurro a una voz de un hombre adulto, cavernosa y seca. Yo me tapaba los oídos y no hacía más que llorar, asustarme y gritar. 5 minutos estuvo golpeándolo. Y de repente el golpeteo cesó. No pasó mucho. Cuando mi madre se subió al auto, estaba asustada y me dijo: acaba de pasar algo horrible. Un niño extraño, un niño de ojos negros, tan negros como la noche, entró a la peluquería e insistió que le diera las llaves del auto. Yo estaba tan aturdida y me negué. El niño insistió, pero como le dijimos que no, se fue, se salió como había entrado. Todos en la peluquería nos aterramos y decidimos salir de ahí. Yo me quedé callada. Gracias a Dios, mi madre no le dio las llaves. Si no, no sé qué habría pasado conmigo. Cuando era más joven, a la edad de 17 años, me encontraba trabajando en una carnicería que yacía al costado de la ruta principal en una zona rural de mi país natal, Argentina, junto con mi tío y el resto del personal. Era un pueblo tranquilo y disfrutaba trabajar junto a mis compañeros, quienes eran más experimentados que yo, pero sin embargo, no me impresionaba para nada ante la sangre y vísceras del ganado. Un día lunes, llegué al trabajo, luego de un estresante día en la escuela. Cuando entré en la carnicería, me dijeron que a mí junto a otros 2 compañeros nos tocaba ir a una quinta hoy al atardecer. A todo esto, mis 2 compañeros, Martín y Juan, se mostraron asustados, pero yo no los entendía sinceramente. Me contaron que una vez al mes debíamos ir a la quinta a traer vacas y que en total se realizarían 3 viajes a la semana, lunes, miércoles y viernes, pero no querían contarme a qué se debían sus expresiones de horror. Volví ese mismo día al anochecer. Era invierno, así que el sol se ocultaba más rápido que durante el resto del año. Martín y Juan ya estaban allí temblando, dentro de una camioneta. Al subir y saludarles, me percaté de que ambos no temblaban de frío, sino que estaban realmente nerviosos. El miedo se apoderó de ellos. El sudor recorría su frente y tartamudeaban cada vez que entablaban una conversación. Fue en ese momento en el que decidí obligarlos a que me contaran la verdad. Ambos me vieron con sus ojos desencajados por los nervios. Se miraron temerosos entre sí y procedieron a relatarme sus aterradoras experiencias. Resulta ser que ellos llevan años en esto y durante sus viajes a la quinta, no solo ellos, sino que los demás empleados vieron cosas que los marcaron de por vida en aquel lugar al que iban a recoger al ganado. Es por eso que hay poco personal en la carnicería, además de que es un pequeño pueblo de mala muerte. Todos los viajes son normales, excepto por el viaje del viernes. Ellos me contaban que justo ese día era de los peores, ya que mientras que uno se encuentra carneando al animal,
Desde las sombras surge un espectro que les pide que llenen un recipiente con la sangre recién salida del animal. Y no solo esto, sino que algunas veces no se conformaba con la misma cantidad de sangre, lo que lo llevó a acabar con la vida de un chico de mi misma edad hace muchos años, y posteriormente acabó con la familia entera que residía en dicha quinta. Los vecinos lo llamaban el desconocido. Dicen que se trataba de una promesa antigua que habían hecho los dueños anteriores de aquel campo con ese tipo de espectro, cuyo hogar se encuentra en la oscuridad de los bosques que rodean la quinta. En ese momento comprendí lo que sintieron y sienten Martín y Juan hoy, a la tarde, cuando se nos designó esta tarea. Los días pasaron y día tras día sentía cómo se intensificaba ese temor, pero a la vez tenía curiosidad por aquello que salía de las sombras, hasta que llegó el viernes. Yo trataba de hacer la tarde más amena para mis compañeros, contando mis mejores chistes, sobre todo para Martín y Juan, pero parecía ser que seguían aterrados. Hasta que llegó la hora. La quinta se encontraba relativamente lejos, a unas 3 horas de viaje. Mi vista se perdía entre los cultivos y la belleza del anochecer, y por el momento perdí un poco el miedo hasta que llegamos, y pude sentir una aplastante energía negativa y un ambiente pesado, acompañado por una leve presión en mi pecho y unos escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Luego de entrar por un largo camino de tierra, nos topamos con una enorme casa. Sinceramente, aquella casa era espantosa. Es más, hizo que mi temor se avivara. El cuidador nos saludó con una siniestra sonrisa desde lejos. Desde ahí debíamos adentrarnos aún más para buscar las vacas. Llegó la noche y debíamos hacer nuestro trabajo, así que colocamos las luces formando una especie de círculo donde la luz era abundante, pero, sin embargo, no podíamos notar si había algo alrededor nuestro, ya que lo demás era una inmensa oscuridad. Sinceramente, creía que todo se trataba de una simple broma para probar mi coraje, hasta que lo vi. Un pálido y escuálido brazo vestido con telas desgarradas que emergía de la oscuridad, acercándose a mi tembloroso compañero que se encontraba agachado del lado del animal muerto, trayendo consigo una vasija tallada y de aspecto antiguo. Le indicaba a Martín que cumpla con aquella vieja promesa. Martín obedeció con sus manos temblorosas. Transcurrieron varios minutos. Seguíamos petrificados y en silencio, hasta que aquel espectro regresó por más, a lo que nuestro compañero responde extremadamente aterrado: no tenemos más. En cuestión de segundos, una daga penetra el cuello de Martín, dejando caer toda su sangre. En ese entonces pudimos ver la figura de una especie de chamán de alguna tribu extraña que comenzó a succionar la sangre. A todo esto, Juan comienza a correr saliendo de la zona iluminada y adentrándose en la inmensa oscuridad, mientras que Martín gritaba desesperado, mientras aquella especie de monstruo le iba quitando la vida poco a poco. En ese entonces mi temor desapareció. Todo lo que sentía era una furia incontrolable, pero de inmediato el desconocido volteó hacia mí y sentí un dolor insoportable en todo mi cuerpo. Mi vista se tornó borrosa y me desvanecí. Me desperté sobre un charco de sangre, cerca de las 3:30 de la mañana, por el ruido de los policías que se acercaban. Al intentar levantarme, mi brazo izquierdo se topó con los cadáveres de mis 2 compañeros. Con el torso descubierto, los 2 habían sido brutalmente apuñalados, pero sin embargo ambos tenían algo más en común, además de las puñaladas en los mismos lugares exactos: un agujero en el cuello por el que la sangre había sido succionada. Caí preso por un crimen que no cometí, y hoy, a mis 24 años, luego de haber cumplido mi condena, fui liberado hace una semana. Luego de haberme establecido dentro de la ciudad, y mientras me encuentro escribiendo, veo cómo muere gente de la misma manera cada mes. Solo sé algo claramente:
El desconocido siempre deja a alguien vivo para que toda la culpa caiga sobre esa persona, y yo tuve la suerte de ser alguna de ellas. El Teque Teque es una historia que sucedió hace mucho tiempo. Es sobre una joven que murió al caer debajo de un tren y fue cortada por la mitad. En vida era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco de frecuentes bromas pesadas. Un día de verano, esa broma fue demasiado lejos, y sus compañeros, viéndola que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le lanzaron una cigarra en el hombro, haciéndola dar un brinco que le hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz tren de alta velocidad la partió en dos. Desde ese día, ella llora cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que precipitaron su muerte, aunque no duda en acabar con inocentes también. Se dice que ronda por las noches en el imperio del sol naciente, arrastrada por las manos la mitad de su cuerpo. Cada vez que se mueve, hace un teque teque, como sonido, ya que va cortando con su guadaña a la gente. Hay una historia sobre un joven que salía tarde de la escuela, cuando escuchó un ruido detrás de él. Cuando miró hacia atrás, observó una hermosa muchacha sentada en una ventana. La niña tenía los brazos apoyados en el alféizar de la ventana y estaba mirándole. Se preguntó por qué estaba ahí, ya que era una escuela exclusivamente para chicos. Cuando la chica se dio cuenta que éste le estaba mirando, sonrió y de repente saltó por la ventana y aterrizó en el suelo del exterior. El muchacho se dio cuenta con horror que le faltaba la parte inferior de su cuerpo. Ella se dirigió hacia él, arrastrándose por el suelo, haciendo un espeluznante teque teque, teque teque. El muchacho se llenó de terror y repulsión. Trató de correr, pero por el miedo quedó congelado y no pudo moverse. En cuestión de segundos, la niña estaba encima de él. Sacó su guadaña y lo cortó por la mitad, por convertirlo en uno de los suyos. La policía llegó al lugar a la mañana siguiente. Encontraron los restos del chico y a pesar de que buscaron durante semanas, nunca pudieron encontrar la parte superior de su cuerpo. Te invito a dejar un pulgar arriba y suscribirte. Tu apoyo es de mucha ayuda para hacer crecer el canal y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Esto ha sido un video de historias para un café. Espero lo hayan disfrutado y nos encontramos en un próximo video.